En este video te vamos a responder las 10 preguntas sobre las que muchos clínicos en este momento están abrumados porque como ingresó la tecnología PCR al mercado de diagnóstico veterinario, pues muchos han dicho, bueno, esta es muy económica, esta es muy costosa, esta da todo positivo. Entonces en este video te vamos a explicar las 10 preguntas más frecuentes antes de tomar la decisión de enviar una prueba molecular. Creo que tienes que ver este video. La número 1 es ¿cuántos tipos de PCRs hay? La número 1 es la PCR punto final, con la que se nació. Incluso aquí arriba le dejo un link para que visite el video sobre los tipos de PCRs. Aquí lo vamos a hablar muy rápidamente. La PCR punto final geles de agarosa es la más económica, no es tan sensible y no es tan específica. Que es el error de muchos, ¿no? Es pensar de que me dijeron PCR, entonces ya todas son sensibles y todas son específicas. No es así. Algunas PCRs no son de diagnóstico definitivo, otras PCRs sí son de diagnóstico definitivo y en este video lo vas a conocer. La segunda es la PCR CyberGreen. Es una PCR que funciona, sí, para lo que es mirar expresión genética cuando estamos haciendo una investigación, pero esta PCR tiene muchísimas desventajas. La número 1 es que está basada en una curva Melting. Esa curva Melting es demasiado inespecífica, es decir, imaginemos que yo estoy buscando una banda en la cual mide 130 pares de gases, un ejemplo, ¿cierto? Y ella tiene un TM de 76, 77, no se puede mover de allí. ¿Qué pasa? Esa temperatura melting es la temperatura media a la que el CyberGreen se sale de las cadenas que se hizo en la PCR. Acuérdense que la PCR es la amplificación de una copia, es decir, de una copia yo tengo un billón de copias. Entonces, la temperatura media a la que se le salió esa molécula de color verde la va a medir un equipo. ¿Qué pasa? Que si mi fragmento que mide 130, si yo amplifiqué inespecíficamente un fragmento de 120 o un fragmento de 140 que no corresponde a la enfermedad o al patógeno, al ADN del patógeno que estoy buscando, mi TM me va a dar igual, 75-76. ¿Qué pasa? Cuando esto da exactamente igual o similar, yo podría estimar y decir, es probable que sea un positivo. Por eso esta PCR no es de diagnóstico definitivo, porque estoy utilizando la palabra probable. Al decir probable, no estoy asegurando, diferente a la PCR tiempo real sonda, que en esta PCR nosotros sí estamos asegurando de que mi paciente sí es un verdadero negativo o es un verdadero positivo. Y si no me creen, entonces, ¿por qué en la actual pandemia para COVID-19 se hace PCR sonda y no CyberGreen? CyberGreen es una tecnología muy económica en la cual lo utilizan muchísimo los estudiantes porque es muy económica hacer una PCR tiempo real, pero debido a los falsos positivos que presenta esta tecnología, pues no se puede llevar al mercado de diagnóstico definitivo. Pasa actualmente que en el mercado pues hay laboratorios que utilizan la ciencia para poder monetizar y realmente con mentiras no se puede. Los animales realmente están buscando un diagnóstico definitivo. Esto no se le puede hacer a los animales, mucho menos a los propietarios que están sacando dinero de su bolsillo para poder pagar este tipo de pruebas que no son económicas. Realmente, la PCR CyberGreen yo la podría comparar con un punto final. En el mercado actual, un PCR punto final debe estar en $10 más o menos. Bueno, hay laboratorios que en CyberGreen están cobrando como si fuera la tecnología sonda y aún así, de 10 pacientes que se mandan a hacer diagnóstico, 9 son positivos, lo cual no coincide con la literatura. Actualmente COVID-19 en prevalencia está en 26%. Quiere decir, de 100 pacientes que yo mando para PCR sintomáticos, 26 me van a dar positivo. Si yo lo llevo a una escala mucho menor, de 10 pacientes que yo mande para PCR, solamente aproximadamente 2.6 me pueden dar positivo. Bueno, este laboratorio reporta 9 de cada 10 positivos, incluso hasta micoplasma en caninos, lo cual es muy poco frecuente el micoplasma. Entonces esto me lleva a pensar es qué pruebas yo debería utilizar como herramienta diagnóstica. Realmente nosotros empezamos con las básicas, ¿cierto? Luego pasamos a las especializadas y luego pasamos a las moleculares. Pero en las moleculares, mucho cuidado, existe también la PCR isotérmica, PCR punto final, PCR CyberGreen, PCR sonda, las cuales no todas son de diagnóstico definitivo. No quiere decir que X empresa, que porque hace sonda, es el diagnóstico definitivo y es la única que tiene la verdad absoluta. No, hay muchas empresas que hacen PCR tiempo real sonda y realmente son técnicas que son muy seguras. Yo entiendo al clínico que muchas veces tienen la sintomatología y me reportan un PCR positivo CyberGreen y yo me emociono y digo, pues di con el caso. Pero eso te pasa que el propietario va y busca una segunda opción donde hacen PCR sonda y es negativo.
pues es donde vienen los inconvenientes. Yo los estoy invitando a que de no alimentar nuestro ego, sino que simplemente hagamos las cosas bien tal y como deben ser. Aceptar un negativo cuando mi paciente es negativo y aceptar un positivo en los casos en los que el paciente sea un verdadero positivo. Los precios que actualmente se están cobrando son terriblemente exagerados en Cybergreen. Como les decía, un PCR punto final es muy similar a un Cybergreen. Un punto final, por ejemplo, debe estar en $10. Un Cybergreen lo están cobrando hasta 30, 50, 70 dólares, lo cual hace que eso se convierta en una estafa, porque realmente esa tecnología no da para cobrar ese valor. Es importante que nosotros evaluemos el tipo de tecnología que nos están reportando. Ahora bien, importante pues ver este video, porque aquí le vamos a compartir cómo nosotros nos vamos a dar cuenta cuando me reportan un PCR Cybergreen y cuando me reportan un PCR sonda. Siempre que me reporten un PCR sonda, usted va a tener las gráficas de cuantificación en las cuales me reportan en qué canal fue leído mi paciente. Puede ser en el canal green o en el canal yellow. Sí, es bastante complicado esto, pero realmente es necesario que nosotros investiguemos cuál PCR nos están haciendo. La PCR Cybergreen, estos laboratorios malintencionados lo que están haciendo es cortando la curva. Cuando nosotros tenemos en la curva de Cybergreen podemos llegar a tener 3 y 4 picos. Esto lo hace inespecífica y tendría que repetirse. Estos laboratorios malintencionados están cortando las curvas para no mostrar los demás picos. Un consejo que quiero darles es que les pidan a ese laboratorio el corrido electroforético. Les repito, corrido electroforético. Ahí no hay forma de manipular las curvas. En ese corrido electroforético ustedes mismos se van a dar cuenta qué tanto bandeo se está obteniendo, y si yo tengo 3, 4 bandas, esa prueba se anula. No se puede reportar así. Adicional, que yo tendría que exigir un control positivo, un control negativo y un control interno. De lo contrario, no se puede validar esa prueba y es una total mentira y farsa. Ahora bien, sí, allá estamos obteniendo muchos positivos, pero la pregunta es, ¿son verdaderos positivos? No, no son verdaderos positivos. La prevalencia actualmente en micoplasma es del 3%, no del 90% como me están reportando en esos laboratorios, lo cual es una completa mentira y está bien con micoplasma y que le tengamos que decir eso al propietario, está bien, micoplasma es súper fácil de manejar y está bien, pero cuando es por lo menos enfermedades crónicas como por ejemplo leucemia, sida, distemper, el veterinario es el que va a colocar la cara. El laboratorio simplemente va a reportar y va a decir, no sé, esto es resultado obtenido en la muestra que usted me envió, pero realmente el veterinario es el que está dando la cara. En esas enfermedades crónicas, la verdad es que no sé cómo quieran, si ustedes quieren hacer medicina veterinaria durante un tiempo o mucho tiempo, pero yo preferiría decir la verdad ahorita para mantener mi imagen durante mucho tiempo. Ahora, estos laboratorios están reportando que hacen Ehrlichia, Anaplasma, Wolbachia y Rickettsia. Pues es mentira otra vez, porque realmente cuando se está amplificando un gen inespecífico se puede pegar a cualquiera de esas cosas, y es mentira que dicen que reportan que tienen patrón de anaplasma, tienen patrón de Ehrlichia. Es completamente mentira, porque eso lo único que se puede hacer es secuenciación. La secuenciación tarda entre 15 y 30 días para nosotros tener un reporte. Realmente cuando nos están diciendo que tiene patrón de anaplasma es completamente mentira, porque hay unos primers que se los voy a mostrar en este video que amplifican tanto Wolbachia como Rickettsia, pero es completamente inespecífico. Esto hace que dentro del alineamiento múltiple, cuando se está haciendo el diseño, se puede pegar a cualquier bacteria, pero no es mentira que tenga patrón de X bacteria, porque el fragmento es el mismo para anaplasma, el mismo para Ehrlichia, el mismo para Wolbachia y el mismo para Rickettsia. Entonces la última pregunta es, pero entonces ¿a qué laboratorio mando? A ver, si nosotros queremos hacer un tamizaje y queremos hacerlo por pruebas moleculares, sería muy bueno utilizar una PCR isotérmica, que no es la mejor, no es tan específica, no es tan sensible, pero si mi objetivo es hacer tamizaje, podría pasar a una isotérmica. Pero si mi objetivo es hacer un diagnóstico definitivo, las mejores pruebas son las pruebas PCR tiempo real sonda. Y no lo decimos nosotros que tenemos esa tecnología u otras universidades, lo dice la actual pandemia. Pues se tiene que hacer PCR tiempo real sonda para diagnóstico definitivo de COVID-19. Entonces que alguien aquí abajo en los comentarios me diga por qué no se hace Cybergreen para COVID-19 en este momento, y si se hace tecnología sonda. Espero haberles respondido todas estas 10 preguntas que realmente son importantes tenerlas muy claras antes de decidir a qué laboratorio enviar. Mi nombre es Dani y nos vemos en el siguiente video.